grabo por las dudas, igual esto probablemente... A ver. Si no, a ver, pará. Ahí está. Ahí debería sonar y escucharse. Estamos cubiertos, sí, porque la verdad es Bien, que genial. el old school de ir tomando nota, yo prefiero después desgrabar y estamos. Bueno, ¿por dónde arrancar? Vamos a empezar diciendo, ¿se te puede llamar el padre del podcast en Argentina o es mucho? Soy la madre, el abuelo. ¿Por qué? Soy el primo hermano. No, no ¿No? creo, no. Yo no. Ni yo, ni Diego, que es mi socio de Sí. posta, nos creemos tanto. Sí, sí creo que. Porque además cuando nosotros arrancamos con Posta ya había mucha gente haciendo podcasts. Yo creo que nosotros no inventamos nada. En todo caso, creo que construimos algo nuevo sobre otra base que ya había construido otra gente antes, pero no quiero cancherear diciendo que inventamos algo que no es así. Sí creo que cosas que sí podemos decir es que tipo, cuando nosotros arrancamos no había productoras de podcast, o sea, no había, como si había en otras partes del mundo, productoras que se dediquen específicamente a la creación de estos contenidos. Mm. Ahora hay, por suerte, y hay cada vez más, Sí. pero en ese momento yo no quería hacer un podcast y tener mi podcast. Yo tenía ganas de armar un espacio donde gente talentosa pudiera hacer contenidos en este formato. O sea, esa es la razón por la que existe Posta. Bien. De lo único que soy el padre es de Posta. Ok, No, está bien. nada más. Es lo único Padre de lo que me puedo hacer orgulloso, cargo. orgulloso de ver a su hijo crecer. Pero claro, obvio, por supuesto. ¿Y qué significó, bueno, vamos con la pregunta cliché, qué significó la pandemia para Posta y para vos también en este momento? Para mí, 5 kilos más en principio, y para Posta un desafío. Nosotros venimos del que venía siendo el mejor año desde que arrancamos, en cuanto a alcance de nuestros contenidos, en cuanto a nuestro crecimiento en calidad y cantidad de nuestras producciones, a consolidar nuestro modelo de negocio, que es producir contenidos para terceros, o sea, otras marcas, medios y Sí. plataformas que quieren hacer sus podcasts. Y encontrarnos con este panorama fue, bueno, ok, todo lo que teníamos pensado para este año no más. Como para todo el mundo, ¿no? Sí, Pero sí, además nosotros somos un medio que produce sus contenidos como muy cara a cara, ¿viste? Viéndonos las caras y sí. dentro del estudio. Y no es lo mismo grabar en casa que grabar en un estudio por un montón de razones. Una es por la cercanía, otras por la calidad del sonido. Entonces empezamos a trabajar bueno, o sea, este es el contexto. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a dejar de trabajar? No. Este, Empezamos a trabajar punto por punto cómo podíamos adaptarnos a la circunstancia. Sí. Equipamos a conductores y conductoras con micrófonos y auriculares para que graben en sus casas. Empezamos a trabajar con una plataforma de grabación remota que nos permite garantizar no solo la mejor calidad de sonido posible, incluso en estas circunstancias, sino que también nos permite seguir viéndonos las caras. O sea, Sí. nosotros no grabamos por Zoom o por Meet o por Teams o por, no sé, alguna de las 200 herramientas de video, sino que trabajamos con una herramienta específica de audio que además ahora también tiene la posibilidad de implementar video. Eh, y, y además veníamos trabajando en hacer crecer al equipo. Nosotros originalmente éramos Diego, mi socio y yo, y la gente que hacía los podcasts. Y acá, o sea, unos meses antes de que empezara a pasar todo esto, habíamos empezado a sumar gente al equipo para trabajar con nosotros. Sí. Y es gente que vimos un par de veces y después empezamos a trabajar en la virtualidad, gente con la que hablamos todos los días, todo el día, pero no nos vemos. Habíamos alquilado una oficina, estábamos armando el estudio. Sí, vi fotos re Bueno, lindas. Sí. todo eso
quedó en espera hasta que sea el momento. Va a llegar, pero no es este el momento. Y después, bueno, los contenidos, ¿no? O sea, un montón de cosas que íbamos a sacar este año. La mayoría, por suerte, pudimos producirlas. Pero más allá de eso, también empezar a pensar en cosas que le hablen a la gente en este contexto. Sí, Y de acá te ahí habla la surge. fiel oyente del podcast que hicieron con el gato y la caja del coronavirus. Ese, todos los Bueno, días ahí escuchándolo. eso fue hace rato que con los chicos de Gato queríamos hacer algo y bueno, resultó que el momento era este. Y trabajamos sobre esa necesidad de que la gente tenga una fuente de información confiable, en este caso desde un punto de vista riguroso y científico. Prácticamente la totalidad de la gente que trabaja en ese proyecto viene o del periodismo o de la ciencia, así que Sí. O sea, la pandemia nuestra también, obsesión es con, sí, ujú, sirvió con la como un poco verificación. de Sí. fuente de creación también, porque con todo lo malo también, bueno, Es el que de creo que... Mercado Libre, de codo a codo, también. Ujú. Bueno, Sí, esto pasó posta también, que es nuestro podcast por periodístico supuesto. diario. O sea, nosotros ya veníamos planeando hacer ese podcast, pero Claro. de golpe la agenda quedó monopolizada por cuestiones vinculadas a la pandemia, y eso también es un estímulo creativo importante porque ¿cómo haces para no repetir lo mismo que están diciendo? O sea, si tenés a todos los medios informando las 24 horas sobre un mismo tema, ¿cómo haces para decir algo diferente? Sí. Y por eso te digo que fue un desafío para nosotros, no un desafío tipo pensándolo en que es algo que nos puso en peligro, sino que es algo que creo que nos permitió crecer y aprender mucho. Creo que tenemos una sobradas pruebas de nuestra flexibilidad, tanto creativa como operativa, por las grabaciones, por las producciones y por el trabajo del equipo. Y bueno, recién mencionas lo de Mercado Libre. O sea, nosotros nunca laburamos tanto con marca como en estos 7 meses. Bueno, Sumamos Mercado Libre, sumamos PlayStation, ahora estamos haciéndolo con YPF, sumamos al Gourmet, el podcast de Migraciones de Naciones Unidas. Eso es tipo. Todos esos son proyectos que no estaban cuando empezó la cuarentena y la pandemia, y que surgieron en este contexto. Y creo que tiene que ver con que la gente está abrazando cada vez más a este tipo de contenidos, y creo que es un proceso que ya estaba en marcha, pero la circunstancia hizo que también un poco eso se acelere, porque creo que sin gente escuchando podcast, nosotros no estaríamos haciendo esta cantidad. sí, a eso iba a ir. Tengo dos cositas. Primero, recién mencionabas modelo de negocios y ahora hablas del branding content. Me interesa mucho lo que es el tema de la monetización de los podcasts, porque es como que es algo que todavía no está del todo laburado o tan resuelto, no digo solo por posta, digo en general, el tema de la publicidad y cómo ves todo lo que es monetización en el mundo de los podcasts. Yo creo que monetización no necesariamente es igual a publicidad. Creo que así como hay cada vez más diversidad de contenidos y de herramientas para producirlos, hay diversidad de herramientas para monetizarlos. Todo esto en el caso de que quieras generar un ingreso con tu contenido. Hay gente que lo hace Hay gente que porque lo le hace. divierte y está lleno de podcasts que no tienen mayor ambición que ser publicados, pero me parece que está bueno que se premie el esfuerzo de los creadores pienso en principio en las formas de financiamiento que tienen que ver con aportes de la audiencia, como esto lo vemos no es propio de los podcasts, sino que lo vemos en canales de YouTube, en streams en Twitch, en blogs, en páginas, o sea, todo tipo de emprendimientos autogestionados. Me parece que Sí, es interesante que se habilite la posibilidad de aportar o donar, o la palabra que elijas, y hay distintas formas, desde plataformas para enviar dinero para múltiples fines, como, no sé, Mercado Pago, o plataformas que están específicamente diseñadas para que los creadores de contenido o creadores de proyectos en general puedan eh, generar un ingreso alrededor de el valor
de su comunidad, como Patreon, por ejemplo. Y después tenés experiencias de podcast que se financiaron a través de crowdfunding, como en Ideame. Siempre citamos el caso de, seguro hay más, pero el caso de Peripatéticas, que es un podcast que se hizo con hasta 100% financiado por su audiencia antes de ser publicado. Digo, hay un montón de alternativas de monetización previas a pensar en la venta de publicidad o la producción de contenido para marcas. Nosotros podemos poner publicidad en nuestros podcasts porque hay mucha gente que los escucha, y podemos producir podcasts para marcas porque tenemos un equipo dedicado a eso y tenemos 6 años de experiencia. Me parece que no es algo que le pueda decir yo no voy a decir, tipo, porque a nosotros nos fue bien con este modelo, decir que este es el modelo que tienen que seguir. No, Es el no, modelo que nos funcionó a nosotros. sí, sí, sí. Así que creo que hay como todo un universo de posibilidades interesantes de monetización alternativas a la publicidad, que hay gente que no quiere que haya publicidad en sus podcasts, está bien, o sea, es como, está bueno que existan esas alternativas. Tengo los 2 gatos acá al lado, Mi amor. dándose besos. Mira, ahí la vas. A Está ver. Nina. Hola Nina, saluda Nina. Hola, Nina. ¿Qué tal? Los tenés siempre por Se ahí nubló. Sí, dando, está siempre. dando vueltas. Por el culo de la cara. Sí, pero con el micrófono no. Bueno. La compañía. Bueno, sí, concuerdo un montón con lo que estás diciendo y recién decías el tema de la pandemia como esto de la forma de potenciar a los podcasts, porque un montón de gente está empezando a escuchar podcasts a raíz de la cuarentena o de la pandemia, y antes quizás no estaban escuchando. ¿Vos sentís ya que la Argentina tiene, como que siempre se hablaba de cuándo el podcast se va a convertir en un hábito de consumo para todos o algo masivo en el país? ¿Vos sentís que estamos en ese nivel o que todavía nos falta? Yo siempre trato de no apresurarme en esos juicios. Ponele, cuando arrancamos nosotros, hace 2014, fue hace 1000 años. Prehistoria. 6 años en años de humano y 20 años en años de argentinos. Más. Ya había notas que decían el boom del podcast, el furor del podcast, y éramos 4 haciendo podcast y 1000 personas escuchando, ¿viste? Sí. Y ya está. A mí me parece que a veces esas cosas tienden si bien son buenas para la difusión, me parece que se tiende un poco a la exageración. Sí creo que en los últimos años vimos que hay cada vez más gente produciendo y más gente escuchando, y hay claramente se le empieza a dar importancia como un espacio de comunicación de jerarquía, y no como una cosa amateur, que lindo tu podcast. Como en su momento se subestimó a los blogs y después los blogs se profesionalizaron. Sí, total. Qué sé yo, lo mismo con YouTube. Como que un poco, primero al principio se lo subestima y después eso termina creciendo y... Ay, Dios. No, no, ella Le gusta desfila, mucho la pasa. atención. Sí. No le gusta que le esté prestando atención a lo que no sea ella. Me encanta. Sí. Y, y ¿cómo es? Pero mirando Y un poco, creo ¿viste? que... Sí, perdón. No, incluso pensando en este momento, o sea, en la actualidad en la que hay cada vez más gente... Bueno, Nina, basta, dale, chau. Perdón, dame un segundo. No, Basta. tranquilo. Date. Ella también hizo eso mismo. Sí, un podcast de gatitos. No, creo que, retomo, creo que incluso en este momento donde hay más gente produciendo y más gente escuchando, todavía somos pocos. El otro día, qué sé yo no soy muy de guiarme por las encuestas y cosas así, porque me parece que muchas veces no son representativas, en el mejor de los casos, por no decir precisas, pero una encuesta de Ibope que decía que el 14% de los argentinos escucha podcast. Qué sé yo, ¿viste? El 14% de los que encuestaron escuchó podcast. Sí. Pero bueno, nada, así funcionan esos muestreos. O sea, sí te puedo decir que año a año multiplicamos nuestra audiencia, e incluso en los últimos meses de cuarentena
crecimos de manera muy, muy considerable, pero me parece que estamos